sólida, y esto ya abrió nuestro camino. Vale la pena por las cosas que estamos escuchando, comentando, aprendiendo, repensando. Y entonces vamos a ver qué podemos repensar de Regina José Galindo. ¿Quién empieza? A ver, vamos con Amalina. Sí, buenas tardes. Quiero agradecer a todos los amigos o conocidos que han estado en estos 2 días consuetudinariamente acompañándonos. Creo, bueno, no quería pasar por alto la oportunidad de referirme a la obra de Spencer para luego abordar la de Regina. Efectivamente, bueno, Spencer no es uno de los artistas que a mí me convence. Hay alguien, críticos, especialistas que se han referido hoy en la actualidad al arte contemporáneo como una franquicia. Yo creo que Spencer Tunick, en mi opinión, forma parte de esa franquicia. Claro, efectivamente hay un deseo de halagar, sentir como un proceso efectivamente muy liberador, toda esta metodología que él usa, pero a mí referente a cómo es que justamente maneja esta combinación de performance con fotografía y la forma en que lo hace, me suena totalmente estetizada. Por eso es que hacía ahorita la acotación de cómo es que se ven esos cuerpos totalmente anudinos. O sea, la persona se siente motivada efectivamente porque tiene la oportunidad de ir y desnudarse, pero efectivamente después cae en un proceso de absoluta digamos, como pudiéramos decir, anulación. O sea, vuelve a caer en la misma anulación de la que forma parte el proceso, a la cual toda la tradición occidental del arte, que tiene que ver con una tradición racionalista, ha llevado al cuerpo. Entonces, con Regina me pasa todo lo contrario. O sea, a mí Regina sí me pone la carne de gallina, porque efectivamente, fíjense qué curioso cómo la gente se siente motivada por estos desnudos, claro, colectivos de Spencer, y sin embargo cuando ven la obra de Regina les molesta, sienten asco, la pueden ver como una mujer que está haciendo de pronto de la experiencia, pues efectivamente un proceso que tiene que ver también con, bueno, un margen de oportunidades para el mercado, lo cual no tiene nada que ver con su postura. Quería referirme en primer lugar, partiendo de esta suerte de, no de comparación, porque en el caso de los artistas no se debe comparar, no suele pasar como en el deporte o en otras disciplinas, ¿no? Cada artista tiene una poética muy particular y hay que medirla de acuerdo al contexto en que se desarrolla y a las estrategias que mueve. Y sí quería hacer acotación, por ejemplo, el término pornografía es un término que se comienza a manejar a través de tratados cuando se comienza a revisar por los historiadores y por arqueólogos también las obras que se veían dentro del arte romano. Y ahí surge, incluso ya después, muy posterior, un texto que yo se lo recomiendo que se llama Museo Secreto, el mensaje oculto de las obras de arte, donde justamente se hace una revisión de una serie de obras que desde el arte romano, quizás los romanos con mayor apertura por toda una serie de condicionantes culturales que tenían que ver con cómo se veían los romanos en comparación con los griegos, que eran los romanos, que eran básicamente campesinos, y la noción que ellos tenían del cuerpo. Pero es en ese momento donde se comienza, cuando se hace todo el proceso de taxonomía de las obras de arte, efectivamente a hablar del término de pornografía y a, digamos, separar, marginar un grupo de obras que eran vistas como obras, bueno, dentro de ese marco ya liminal que no correspondía efectivamente al marco del arte, por lo menos para los historiadores de esa época. Entonces, bueno, Regina, que es performer, que es poeta, que en el caso particular de Guatemala tiene la característica que no es una región, no es un país con una tradición dentro de la performance. Digamos que los países con tradición en la performance en Latinoamérica han sido básicamente México, Colombia, Venezuela, Cuba, México, Chile, sobre todo esos países, y bueno, una serie de
latinos que han estado radicados en Estados Unidos. Creo también peculiar el hecho de, bueno, cómo ella se inserta como artista dentro de todo un marco de operación que tiene que ver con cómo el discurso de la performance, el discurso del arte-acción, se ha establecido en Latinoamérica. Hay todo un grupo que le antecede, ya visto en el panorama de todo el continente, que tiene que ver con el grupo CADA, Lotti Rosenfeld, Felipe Ehrenberg, y bueno, pudiéramos decir una lista muy amplia de nombres, pero bueno, solamente en el caso de Guatemala, la persona que le antecede a Regina es una artista que se llama Margarita Arzudia. Margarita Arzudia, que es una mujer que comienza a hacer performance en los años 70, crea incluso en el año 82 algo que se llamó Laboratorio de Creatividad, y es una mujer que le costó mucho trabajo imponer este tipo de trabajo, digamos, de propuesta dentro de este marco, un marco que en Guatemala, imagínense ustedes, un país que ha pasado por 36 años de guerra civil, ha tenido toda una sucesión de gobiernos dictatoriales, y que además, viendo en la persona de una mujer a alguien que hacía arte-acción, y además que trabajaba con una serie de talleres, digamos, clases de performance, o sea, todo focalizado en el trabajo del cuerpo y del movimiento, y de cómo ese cuerpo se puede ver como un vehículo de disidencia. Entonces, bueno, es justamente ese antecedente que le sirve a Regina en su trabajo, que efectivamente tiene que ver también con toda una serie de temáticas que se han desarrollado y que son como temáticas comunes no solamente a las mujeres, sino a todos los artistas del performance en Latinoamérica. Sucede algo en particular con el performance en Latinoamérica. Hay una investigación de Deborah Cullen, que yo se la recomiendo, que es Arte no es igual a vida, acciones de artistas desde 1960 al 2000, donde casualmente Deborah incluye a casi todos los latinoamericanos y no se habla nada, por ejemplo, del performance en Ecuador, no está incluido Ecuador. Bueno, esas, dentro de otra serie de condicionantes, ha sido una motivación para mí, efectivamente, para emprender una investigación sobre la performance en el país. Quería también subrayar, había anotado algunas cuestiones, que bueno, son, digamos, comunes a la hora de enfrentar las problemáticas que le interesan a estas artistas de la performance, que son, digamos, la discriminación, por ejemplo, en el caso particular de Guatemala, qué es lo que sucede con todo el ámbito femenino en este marco de los procesos dictatoriales y en este marco de estos casi 40 años de guerra civil. Algo que sucedía que era muy peculiar era que era súper usual que aparecieran las mujeres muertas, desaparecidas, secuestradas, violadas, ultrajadas. O sea, este ejercicio de colocarse el texto de perra, o sea, es un ejercicio de un rigor y de un compromiso que de verdad es para tomarlo en cuenta. ¿Por qué lo hacían? O sea, era, digamos, una suerte de, digamos, ¿cómo pudiéramos llamar? De método que usaban, porque efectivamente dejar a las mujeres muertas y que se notara que había un número tan marcado de mujeres muertas, pues llamaba la atención en torno a, bueno, qué posibilidades de vida había en esta sociedad, ¿no? Una sociedad que iba a quedar efectivamente declinada en torno a toda la población femenina. Y entonces la gente efectivamente se sentía alarmada y se sentía también intimidada. Esa es una forma también, de alguna manera, de que la gente pues se cohíba de accionar. Esta obra que aparece acá, que se llama ¿Quién puede borrar las huellas?, donde ya va desde la Corte Constitucional hasta el Palacio, efectivamente tiene que ver con un contexto en que efectivamente Efraín Ríos Montt, que había sido un dictador, que tenía toda una secuela de muertes, no solamente femeninas, sino también masculinas, estaba siendo considerado para formar parte de los nuevos procesos electorales. Entonces ella dice que ese día casi tuvo un ataque de pánico. Se tuvo que ir a su habitación, estar un rato en su habitación, y lo único que se le ocurrió que podía hacer era efectivamente tomar esta vasija, llenarla de sangre y bueno, comenzar a caminar por la calle para que la gente de alguna forma
pues respondiera, porque o sea, había un grupo de gente que estaba apoyando que Efraín Ríos Montt pues volviera justamente a ser reelecto. Bueno, como referentes que les pueden servir a ustedes, que son estudiantes y personas interesadas también en la performance, yo creo que hay dos que son fundamentales, que es Rosely Goldberg, que ha hecho es como un clásico de la historia del performance, y en el área, Rosely, sí, Ros como Rosa, terminado en E, Rosely, parecido, igual que el apellido asiático, Goldberg, con G. Y la otra es Iria Candela, que tiene un libro que se llama Contraposiciones del arte latinoamericano. Creo que efectivamente algo así como 1990, 2010. Me disculpan si no recuerdo exactamente la fecha. ¿Podrías repetir la referencia del de Débora? El de Débora Cullen se llama Arte no es igual a vida, y voy a explicar por qué, cuál es la tesis que ella maneja. Arte no es igual a vida, acciones de artistas de las Américas. Ella sucintamente lo que plantea es que nunca el performance en Latinoamérica puede ser visto como el performance de otro lugar. Pensemos en toda la tradición Fluxus, accionismo vienés, cualquier grupo Butai, ningún tipo de experiencia anterior, porque efectivamente ese tipo de acción tiene que ver con un marco que fue vivido con una visceralidad y una vivencialidad muy particular. Por eso es que no se puede decir que arte es igual a vida, porque toda representación, toda acción, toda propuesta que se erija en torno a esa realidad que sucedió, efectivamente nunca va ni remotamente a parecerse a lo que estos cuerpos reprimidos, torturados, invisibilizados y negados pasaron en Chile, Guatemala y todas estas, digamos, regiones que han tenido emergencia de artistas en este sentido. Creo que por ahí andaba. Bueno, creo que en aras del tiempo. Después tengo un par de ideas ahí que las quiero, pero para no ser... Yo voy a ser cortito. La verdad que tomo un montón de notas tuyas y mira que ya hemos hablado de Regina varias veces. Yo solo quiero poner alguna relación entre Tunick y Regina, sobre todo con esto de la llamada desmaterialización de las artes, que pasa justamente de denominarse, por un lado, el arte de la idea, pero cómo se enfatiza también el arte de la acción. Y todas estas dos programas de hacer vienen obviamente de la desmaterialización que supuso el urinario de Duchamp, ¿no? ¿Qué es la cuestión? Quiero decir, igual que Tunick es arte de la idea, trabaja el paisaje, trabaja el bodegón, hay naturalezas, yo siempre lo llamo naturalezas muertas, porque aunque hay mucha vida, son los cuerpos vida, pero están desprovistos de ser, es decir, están en su máxima, como lo decía Agustín, en su máxima vulnerabilidad, ¿no? Pero justamente no hay personalidad. Sin embargo, Regina es arte de la acción porque ella misma se coloca como la política del yo, pero no un yo del ego, sino el yo del cuerpo. Entonces, en ambos hay cuerpo, uno está tratado como idea y otro de la acción. Pero ¿cuál es la acción? Y comparto mucho el sentido latinoamericano, el compromiso con lo expuesto y lo situado, en este caso el feminicidio. Yo hace unos 4 años lancé una convocatoria con unos compañeros en Madrid. Lanzamos una convocatoria paralelamente en Madrid, Buenos Aires y Ciudad de Guatemala, con un concepto y completamente abierto a todos los artistas que quieran participar, que pensaran el concepto Estado. Referente a lo que te han dicho, Europa, Madrid, todos los artistas europeos que participaron, que en cada edición, en cada sede estaban más de 100 propuestas artísticas de todas las áreas. En Madrid estaba muy enfocado al Estado político, ¿no? Al Estado, pues casi que allí hablaba, ¿no? De esto de la polis, de cómo nos generamos en ciudad. Pero los ejemplos de Buenos Aires fueron muy diferentes a los de Guatemala, pero sí tienen ese sentido de revisitar un poco el sentido de
de cómo pensamos los conceptos, ¿no? Porque justamente el arte de la idea y el arte de la acción pasan después de la irrupción del arte conceptual en la historia del arte, en los años 60. Entonces, estado en Argentina, estado psicológico. Es decir, yo no me encontré, primero que en Buenos Aires es el lugar donde más psicólogos hay, y eso obviamente que está mostrado en las propuestas de estado, millones de estados psicológicos, y en Guatemala estado que tiene que ver con el yo, pero de la ausencia, de la sombra, de la muerte, del no poder desarrollarse. Entonces es muy interesante, ¿no?, tener esta doble visión, pero por un lado del arte de la idea y el arte de la acción, pero también del arte occidental, cómo se lee la performance y cómo la performance en Latinoamérica se tiene que leer desde otro sentido más personal, más profundo, más del yo. Tenemos ya muy poquito tiempo y creo que puede ser muy interesante la retroalimentación con ustedes. Yo les lanzo un poquito también la sugerencia de pensar la estrategia creativa que expone la artista aquí con su testimonio en el material. O sea, cómo ella piensa, cómo ella concibe, cómo ella se distingue de un activismo, que esto es interesante, cuando ella establece como los deslindes, ¿no? De decir, bueno, es que es activista, está haciendo algo con una intencionalidad, no sé cuánto, y el arte tiene otro espacio, es un espacio donde yo proyecto la obra y después termino y ya, ¿no? Y el activista tiene otra intención. Yo creo que aquí hay un cruce interesante entre ambos procesos, del cual ella, por supuesto, se nutre, y esto ha sido también muy revelador en el caso del devenir del performance y del uso del cuerpo como un vehículo. Comentaba Malina de disenso, yo reafirmaría que también el cuerpo como un vehículo de memoria, como un vehículo de emplazamiento de la historia, pasado y presente, y que ha sido uno de los síntomas más interesantes que está teniendo la práctica performática en los últimos años en la región. O sea, el cuerpo como signo, como estandarte, como dispositivo que arremete desde su potencia como cuerpo para cuestionar ese mismo devenir de la historia que se ha relatado, de los vacíos y de los conflictos en torno a esa historia. Y me viene muy a la mente una obra que creo que aquí no pasó, que era esta donde ella se confronta con el uso del cuerpo de la mujer indígena por las propias guerrillas en Guatemala durante los 36 años que dura esta guerra civil, y creo que ahí también como un enlace con cómo fue usado el cuerpo de la mujer indígena por los europeos conquistadores cuando llegan, cuando colonizan, y cómo también es usado y sigue siendo usado. Entonces aquí hay como también una conciencia crítica de la historia y de los enlaces entre las historias pasadas y los devenires del presente. Bueno, lo lanzo un poquito para que adelante. Yo no voy a comentar, solamente quería aportar algo a lo que acabas de decir. Rigoberta Menchú, el Premio Nobel de la Paz, hablaba sobre las cerca de 400 mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, durante un periodo de 10 años, y decía que obviamente sin desconocer lo trágico de eso, valdría la pena recordar que en Guatemala en 2 años más de 500 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en violencia doméstica. Y entonces, claro, eso te pone en una dimensión mucho más compleja todavía, ¿no? Los grados de violencia que convivimos en la propia cotidianidad se evidencian ahí en ese trabajo. Yo no sé, bueno, creo que tienen que hablar ustedes porque la verdad nos queda muy poco tiempo. Entonces tenemos la sala también que hay que entregarla, y creo que vale la pena sus participaciones. Por allá, la chica no se sabe. Buenas noches.
La pregunta es para Amalina. En esta suerte de cartografía del performance en Latinoamérica, no sé si tú has encontrado en este trabajo de rastreo relaciones con la escritura, con la literatura, o algunas experiencias donde literatura, performance y cuerpo se estén realizando en la actualidad. Claro. Sí, bueno, ahí el caso de, por ejemplo, el grupo Cava en los años 70 en Chile, está Lotti Rosenfeld, Lotti Rosenfeld también en el marco de la, bueno, dictadura y post-dictadura, con marcas en la calle, con, bueno, toda una serie de ejercicios que no te voy a contar todos, ¿no? En particular, el propio Jodorowsky, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, el propio Pedro Lemebel, también Regina, que viene del mundo, es poeta, viene del mundo de la literatura, Pedro Lemebel, digamos, a ver, en el caso, seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, esos son, por lo menos de esas alianzas que tú me preguntas entre texto y, decías, ¿no? Literatura y performance, creo que esos son los que recuerdo, sobre todo esos. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? ¡Wow! Cansado. Ah, sí. Gracias. Bueno, estaba... Hacer bien. Aló. Estaba recordando algo que decía Iris Klein, ¿no? Que en las escenas del tren, que era que el arte podía, digamos, el verdadero estado del arte era llegar a una indefinición de la obra, ¿no? Algo que no pudieras definirlo, pues llegaba a un estado mayor del arte, ¿no? Pero en este punto les quisiera preguntar que si estas obras no llegan a ser muy explícitas de lo que están diciendo, ¿no? Hasta qué punto más bien o no llegan a esa indefinición de la que hablaba Klein, ¿no? Y por eso justamente es que le hacen la pregunta ¿qué tan activista eres? Porque digamos de alguna manera están mencionados, son muy directas, ¿no? Entonces ¿hasta qué punto creen que puede llegar a ser más arte, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que el activismo presupone una serie de acciones que conllevan enmiendas constitucionales, Sí, de todo tipo. Pero digo, ese nivel de ser explícito. Claro, esa explicitación, Ajá. de pronto no sé si usted estaba en los debates de ayer, estábamos justamente hablando, se erige como una especie de sobreexposición de la realidad. Por ejemplo, cuando a ella le preguntan sobre la sangre o sobre determinados elementos que ella emplea, dice, yo no es que esté usando la sangre porque quiero hacer toda una acción de espectacularidad. Yo uso la sangre porque es que estoy remitiendo a una realidad que vemos todos los días y que nos toca de cerca. Que es, bueno, todos estos, los mismos hombres que mujeres que desaparecen constantemente en Guatemala. Bueno, hay un caso particular de un cubano, Ariel Ribó, que fue parte de un escenario de violencia de esto. Y bueno, él emigró de Cuba a Guatemala justamente en una de estas situaciones que se generan en Guatemala. Él estaba cumpliendo una función de columnista en un periódico y bueno, él fue baleado frente a su casa. Igual Facundo Cabral. Yo creo que hay un componente sin ánimos de hacer una exaltación en un extremo de que los latinoamericanos hacemos una producción totalmente diferente, pero yo creo que sin lugar a dudas hay razones para identificar ciertas respuestas dentro de las prácticas artísticas latinoamericanas que, a diferencia en muchos casos de las reflexiones sobre el arte que se pueden hacer en otros espacios, en este caso hemos estado muy sujetos a contingencias de respuesta por parte de la intelectualidad, con lo cual englobo también a escritores, artistas, teatristas, etc. Por ejemplo, cuando
estamos ante una pregunta sobre el papel del arte que se está haciendo Joseph Beuys en Alemania, o que se está haciendo Joseph Kosuth con relación al conceptualismo, y después se tratan de aplicar esas mismas categorías al arte latinoamericano, no puede funcionar. No puede funcionar porque lo que está ocurriendo aquí, las respuestas que se están dando, no están preguntándose por el concepto de arte, sino que están respondiendo a emergencias. Y cuando nosotros vemos las prácticas del llamado, entre comillas, conceptualismo latinoamericano, no tiene nada que ver con las preocupaciones de Joseph Kosuth. O sea, beben de ellas, se apropian activamente de ellas, pero para dar respuesta a contingencias de tipo político, porque son países que están viviendo en dictadura militar, porque tienen que tener una responsabilidad ética, como decían algunos de ustedes, buena parte de la intelectualidad. Y entonces, si pretendemos como equiparar las reflexiones de un Yves Klein en un momento determinado sobre la expansión del concepto de arte, no lo puedes equiparar igual cuando hablas de una obra de este tipo, que por supuesto está emplazándose con la vivencia, la experiencia más agresiva, más fuerte, más expuesta, porque es lo que quieren realmente estos artistas. Es mucho más barroca, digamos. Por ejemplo, hay una entrevista que creo que está libre en internet, que le hacen a Cildo Meireles sobre el conceptualismo, en particular en Brasil, y él dice: llegó un momento en que en los años 70 hacíamos exposiciones de conceptualismo, porque por supuesto hay una huella, hay una influencia que no se puede, digamos, soslayar. Y dice, pero también llegamos al momento en que nos reuníamos y decíamos, no podemos seguir haciendo esto, porque unos a los otros vamos a las exposiciones y no nos entendemos. O sea, nosotros tenemos que comenzar a hablar con otro lenguaje. ¿Qué es lo que hace él? Comienza a usar las botellas de Coca-Cola, comienza a usar los dólares, comienza a usar los huesos, bueno, como una especie de alegoría, de símil de todo el pasado colonial, ¿no? Y de todo el, digamos, legado de muerte que había tenido el proceso en Latinoamérica, y entonces comienza a operar con una serie de elementos que son mucho más cotidianos, mucho más cercanos, y que la gente efectivamente pues interactuaba mucho mejor con él. Bueno, haciendo el caso particular de Cildo, que no es un performer, pero es parte de ese pensamiento conceptual que se desarrolla acá como proceso de resistencia en Latinoamérica. Ahora, creo que también hay que entender algo. Cualquier definición en el arte es un límite. Cualquier intento que querramos hacer para definir y poner parámetros de qué es lo artístico es querer limitar. Y creo que es uno de los problemas mayores, ¿no? Nos estamos confrontando ante las indefiniciones totales. Es muy complejo poner límites a las cosas, decir esto sí es arte, esto no es arte, hasta aquí es el arte, así debe ser el arte, tal artista cree que el arte es así, o tal crítico cree que el arte debe ser así. Imponer límites es inmediatamente matar al arte, y es uno de los conflictos mayores, ¿no? No hay límites, y eso nos ha metido en todo este conflicto además, porque cualquier cosa en cierto momento puede ser reconocido o valorizado, que además entras en el otro juego, ¿no? Hay un discurso de poder que de alguna manera es el que delimita, acepta, legitima qué sí es y qué no es arte. Pareciera que el arte no tiene que ver con procesos creativos, sino más bien con juegos de poder, de legitimidad por parte de la institucionalidad contextual. En el momento en que estás, hay una institución que legitima que sí, que pasa, que no pasa, y finalmente eso se acepta como arte. Y claro, al paso del tiempo puede ser que resulte que eso que en cierto momento no se aceptó pueda ser aceptado, y que muchas otras cosas igual sean olvidadas y no se valoren. Pero es parte de ese juego, ¿no? O sea, no podemos limitar. Y definir es tratar de limitar. Entonces, claro, lo que dice Klein sirve para Klein. Lo que dice Regina José Galindo sirve para Regina José Galindo. Y está bien. Más bien el problema es que nos cuestionamos cuáles son los discursos de poder que hay atrás para que eso pase o no pase, se legitime o no se legitime, que creo que es el problema mayor que tenemos, ¿no? No sé, se me hace que es amplio. Pero no dejen de venir mañana, porque mañana se va a poner bueno este debate. Entonces vamos a seguir. Les agradecemos muchísimo por su presencia, qué bueno que estuvieron.
Nos vemos mañana a 9:30. Ahora sí, a madrugar. Mira la pantalla. 9:30. A la 1:30. Hay que madrugar. Esto está cerrado, sí.